Buenas tardes, cuates. Hola, Lisen, buenas tardes. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes. Buenas. Entonces, atentos con el micrófono. Sofía. Nayeli. Presente. Diego Adrián. Presente, Lisa. Luciana. Presente, Lisen. Alexia Valentina. Presente, Lisen. Camila. Presente, Lisa. Valeria. Presente, Lisen. Bruno Ignacio. Lisen, Bruno me dijo que está teniendo problemas de internet en su casa y que por eso no estaba entrando. Ya. Daniel. Presente, Lisa. Ok. Emanuel Addison. Presente. Francisco Javier. Presente. Isabel. Presente. Muy bien. Creería que he llamado a todos. Perfecto. Sofía. Me están llegando correos electrónicos. Ok. Ya. Empecemos entonces. Ok. Se logra ver mi pantallita, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Entonces estamos revisando los subespacios vectoriales. A ver, un subespacio vectorial es un subconjunto de un espacio vectorial que en sí mismo tiene estructura de espacio vectorial. Se comporta como un espacio vectorial, pero no es un espacio vectorial, es un subconjunto de un espacio vectorial. Entonces, los subespacios vectoriales más comunes son, por ejemplo, las rectas que pasan por el origen en R2. Luego vamos a tener en R3 rectas y también planos. A ver, para esto, pues voy a usar a mi amigo GeoGebra. Entonces en R3 podríamos tener pues rectas. Como esta, ¿no? Entonces ahí tengo una rectita en L3. Aunque... Entonces tengo ahí una rectita en L3 y esta va a ser este va a ser un subespacio vectorial en L3.
En general, pues todas las rectas en R3. Si aquí le pongo un parámetro, a ver si me deja hacer esto. Está. Oh. Entonces, conforme va cambiando A, voy a tener rectas que pasan por el origen, que pueden hacer pues subespacios vectoriales en R3. Todas las rectas que pasan por el origen son subespacios vectoriales en R3. Pero no son los únicos subespacios vectoriales. Todos los planos que pasen por el origen también son subespacios vectoriales. A ver. Entonces, este plano que atraviesa el espacio y atraviesa el origen, el 0, es un espacio vectorial. Cualquier plano que atraviese el origen va a ser un subespacio vectorial de R3. Muy bien. Pues van a ser los únicos subespacios vectoriales en R3. Solo voy a tener rectas y planos. En R4 vamos a tener rectas, planos e hiperplanos en general. Y así sucesivamente. Ok. Entonces, los subespacios vectoriales son subconjuntos de R. Bueno, en general, ¿no? Tendríamos que un subespacio vectorial es, si B es un conjunto distinto del vacío y es un espacio vectorial, donde B es un subconjunto de B, se dice que B es un espacio vectorial. Ay, caray, subespacio vectorial. Sí, solamente sí, B es un espacio vectorial en sí. En sí mismo. Muy bien. Entonces, siempre cuando este herede las operaciones de suma y de multiplicación por un escalar del espacio vectorial, entonces hay un teorema que garantiza lo siguiente. Solo tienes que verificar que ocurran dos cosas. Si tenemos un teorema, si B es un subconjunto de B, siendo este un espacio vectorial, entonces, para todo X, Y que pertenece a B, tiene que ocurrir lo siguiente. Tiene que ocurrir, primera condición, que el 0 del espacio vectorial B tiene que pertenecer al subconjunto B. Si el 0 del espacio vectorial B está contenido en este subconjunto, listo. Primera propiedad garantizada. Y la segunda propiedad es la siguiente. Una combinación lineal de X más beta veces Y igual a un Z tiene que pertenecer a B. Entonces, si yo agarro dos elementos de este subconjunto y verifico que el 0 pertenece y una combinación lineal de estos pertenece al conjunto B, listo. El conjunto B tiene estructura de subespacio vectorial. Es un subespacio vectorial. Muy bien. A ver, veamos algunos ejemplitos. Pues ya, en R2.
en R3. Si yo tengo R3, un espacio vectorial, y tengo un subconjunto B. B va a ser igual a el conjunto de todos los elementos. Entonces, alfa, beta, que pertenecen a los reales, tales que 3 alfa más beta, beta, menos alfa, sea un elemento. Entonces, este conjunto es subconjunto de R3. Entonces, nos preguntamos, ¿será que es un espacio vectorial o no? Entonces, dice que todos los elementos están formados por la tripleta a 3 alfa más beta, beta menos alfa, cuando alfa y beta pertenecen a los reales. Es un número cualquiera. Si esto ocurre, entonces quiero saber si este conjunto tiene estructura de subespacio vectorial o no. Entonces necesito garantizar estas dos cosas. Entonces buscamos, ¿será que el 0 pertenece al conjunto B? Entonces nos preguntamos, ¿será que existen alfa, beta que pertenecen a los reales tal que 0,0,0 pertenece al conjunto B? Esto estoy queriendo garantizar, ¿no es cierto? Porque el 0 de R3 es este, el 0, 0, 0. Muy bien, lo único que hay que hacer es igualar esto a 0, 0, 0 y ya está. 3 alfa más beta, beta y menos alfa, quiero que sea igual a 0, 0, 0. Y buscamos esos valores. Pues no hay mucho que hacer. Entonces, alfa es igual a 0 y beta es igual a 0. Ajá. Entonces, existen valores de alfa y beta que hacen que este elemento sea el 0 del espacio vectorial, del subespacio, del subconjunto. Todavía no sabemos si es espacio vectorial o no. Primera propiedad, bien. La segunda propiedad. Entonces, agarro dos elementos de estos y quiero ver si están dentro del mismo conjunto. Entonces, la primera propiedad, check. Luego, sean 3 alfa más beta, beta y menos alfa, un elemento y 3 veces, ¿qué voy a poner? Tita más rho y menos tita, dos elementos, ¿no? Que pertenecen a B. Aquí tengo alfa beta y aquí tengo rho tita. Entonces sumemos estos dos elementos y quiero ver si pertenecen a este conjunto o no. A ver, veamos. Si sumamos estos elementos, si quieren le podemos poner un nombrecito a esto. Miren. Podríamos ponerle un nombrecito así. Que este sea pues el vector U y este que sea el vector B. Entonces estos dos vectores pertenecen al conjunto B. Pillemos la suma entonces entre estos dos. Tengo U más B y eso va a ser igual a 3 alfa más beta, beta menos alfa, más 3 tita más rho menos tita, cuya suma pues se escribirá como 3 veces, pues yo aquí ya voy a viajar en el tiempo, ¿sí? 3 veces alfa más tita más rho más beta, aquí tendré rho más beta y aquí tendré menos alfa más tita. Entonces, haciendo alfa más tita y rho más beta igual a un valor cualquiera, omega y sigma, es igual a omega. Entonces, esta expresión de acá se escribiría como 3 veces sigma más omega. Y aquí tendré omega y aquí tendré menos sigma. Ajá, tiene la misma estructura, tiene la misma forma. Por tanto, decimos que pertenece al conjunto B.
Entonces he encontrado que una combinación lineal de elementos, de cualquier par de elementos de este conjunto B, pertenece pues en el mismo conjunto, tiene la misma forma, va a tener exactamente la misma forma. Si eso ocurre, entonces concluimos que pertenece a B y por tanto, pues ya tengo las dos propiedades y con eso garantizamos que este es un subespacio vectorial. A ver, un ejemplo B, pero esta vez lo voy a hacer en R2 para que sea más rápido. Entonces, si yo tengo R2, y tengo un conjunto B, cuyos elementos se escriben como 3 alfa más beta, alfa por beta menos 1. Digamos que una cosa así, con alfa, beta que pertenecen a los reales. Ahí tengo un subconjunto de R2. Me pregunto, ¿será un espacio vectorial? ¿Será un subespacio vectorial, perdón? El conjunto de todos estos elementos, ¿será un subespacio vectorial en R2? Veamos. ¿Será que el 0 pertenece? Entonces, igualamos a 0, 0 y tendré 3 alfa más beta y aquí tendré alfa beta menos 1. Y pues de aquí obtendré que beta va a ser igual a menos 3 alfa. No sé si lo estoy haciendo muy rápido, avísenme. ¿Vamos bien? Dicen una pregunta. En B2, después de 3 alfa más beta y alfa beta menos 1, coma, ¿qué dice al ladito? Cuando alfa y beta pertenecen a los reales. Ah, ya. Pensé que era otro. Gracias. ¿Ya? ¿Esto acá se entiende? Sí, sí. Ok, si esto reemplazamos entonces en la segunda ecuación, pues ¿qué tendríamos? Tendríamos que menos, ya puedes rayar, menos 3 alfa cuadrado menos 1 tiene que ser igual a 0. Entonces de aquí obtendríamos que alfa cuadrado tiene que ser igual a menos 1/3. Y listo. No existe el valor que haga que esto ocurra. ¿No es cierto? Muy bien. Por tanto, el 0 no pertenece a este conjunto y lo que hacemos es concluir. Contradicción, no existe un número que elevado al cuadrado pues me devuelva la raíz. Entonces decimos B no es un subespacio vectorial. Listo. Ok. Pues estos no son los únicos subespacios, los únicos espacios vectoriales, ¿no? Que hemos estado revisando. A ver, si yo tengo un espacio vectorial, pues de polinomios de grado menor o igual a 3, sobre los reales con la suma y el producto habitual, y tengo un conjunto B formado por 5 veces alfa x al cubo menos beta x más alfa menos beta, con alfa, beta que pertenecen a los reales. Si yo tendría este subconjunto de polinomios para cualquier valor de alfa y beta, me pregunto, ¿será que es un subespacio vectorial del conjunto de polinomios de grado menor o igual a 3? ¿O no? Sí, porque alfa y beta van a ser igual a 0. Ya, vamos a tener el 0. Entonces, la primera condición es que el 0, bueno, el 0 va a aparecer acá, ¿no? A ver, vamos a tener, si agarramos el 0 del conjunto de polinomios, esto va a ser igual a 5 veces alfa, x al cubo, menos beta veces x, más alfa menos beta. Entonces, para que estos dos polinomios sean iguales, ya sabemos que tiene que ocurrir. Esto tiene que ser igual a esto.
Esto tiene que ser igual a esto. Y por último, yo lo he hecho con celeste, con naranja. Entonces, pues salta a la vista, ¿no? Que alfa va a ser 0 y beta va a ser 0. Check. Entonces, el 0 pertenece. Vamos bien. Ahora, ¿será que la suma de dos polinomios de este conjunto B termina siendo un elemento del mismo conjunto B? Pues hay que revisar eso. A ver, veamos. Entonces, sean P en X un polinomio 5 alfa X al cubo menos beta X más alfa menos beta, y Q en X, otro polinomio, pues que sea del mismo tipo, ¿no? 5 veces rho X al cubo menos tita X más rho menos tita. Entonces tengo dos polinomios. Sumemos estos dos polinomios, pues a ver qué ocurre. Tengo entonces el polinomio P en X más el polinomio Q en X. Quiero saber, estos ambos pertenecen al conjunto B, subconjunto del espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a 3. Pero ahora quiero saber si pertenecen a B para así concluir que es un subespacio vectorial. Entonces será, pues ya, sería alfa más rho, ¿no es cierto? 5 veces alfa más rho por X al cubo menos beta más tita X más, esto se puede escribir como alfa más rho menos beta más tita. Y una vez más, haciendo alfa más rho y beta más tita igual a sigma y a omega, pues tarán, este tiene la misma estructura de los elementos del conjunto B, por tanto pertenece al subconjunto B, y de aquí hemos probado que con estas dos propiedades hemos probado que el conjunto tiene estructura de subespacio vectorial. Es un subespacio vectorial el conjunto de polinomios de grado menor o igual a 3. Entonces hay unos problemitas más bonitos todavía que plantean pues cosas como esta. A ver. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo que no esté quedando claro tal vez? ¿Todo está bien? Lice, Quizás, disculpe, ¿podría explicar la segunda parte otra vez, por favor? Se me estuvo cortando el internet. Ya. Eh, esta parte de acá, si nosotros hacemos un cambio de variable, entonces esto se puede escribir como 5 veces sigma, digamos, por X al cubo, menos donde beta y rho, que sean igual a omega, entonces tendré 5 veces sigma X al cubo menos omega X más alfa más rho, pues va a ser sigma menos omega. Ajá, está exactamente en la misma forma. Tengo un escalar, un segundo escalar con negativo, y luego aquí la diferencia entre esos dos escalares, que es exactamente la forma que tiene los elementos de nuestro subespacio vectorial. Pucha. Entonces, por eso concluyo que este elemento también pertenece al conjunto B, y por tanto también es un subespacio vectorial. Cecilia, ¿querías decir algo? sí, Lisa, yo tenía una consulta justo para ver la segunda condición, si tiene la misma forma. El segundo vector, no sé si en el primer ejemplo sumamos el vector U más el vector B, esos los dos vectores siempre nos van a dar para que podamos confirmar si tienen la misma forma. Sí, te tendrían que dar, o sea, en este caso yo estoy escogiendo estos conjuntos donde está en forma paramétrica, ¿no? Depende de alfa y beta, los elementos del conjunto B, pero no siempre, ¿no? Ahorita quiero hacer un ejemplito, pero no siempre te van a dar en una forma paramétrica, también te la podrían dar en una forma literal, digamos. Y ahorita voy a hacer un ejemplito. Pero si te la dan en una forma paramétrica es más fácil, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es agarrar dos elementos de estos, así con la misma forma, con la misma estructura, sumarlos y tratar de llegar a la misma estructura si es que se puede. Si se puede, pues ya está.
Ok, listo, gracias. Y ya. Entonces, un ejemplito de plantea lo siguiente. Entonces, para que no se haga muy largo esto, podríamos establecer lo siguiente. Si yo tengo el conjunto de matrices 2 por 2 con coeficientes los reales sobre los reales con la suma y el producto usual, entonces un espacio vectorial y tengo un conjunto B. Y este conjunto está formado por todas las matrices simétricas. ¿Será que este conjunto que contiene a todas las matrices simétricas es un subespacio vectorial? Ajá. Entonces, revisemos qué es una matriz simétrica. Entonces, una matriz simétrica es aquella que es igual a su transpuesta. A, una matriz cuadrada, A transpuesta es igual a sí misma. Entonces recuerden que la transposición de matrices era volver lo que era columna en fila o lo que era fila en columna, como quieran. Si yo tengo una matriz alfa, beta, rho y tita, entonces la transpuesta de A es igual a alfa, beta, rho y tita. Entonces lo que era fila se ha convertido en columna, o si quieres verlo así, lo que era columna se ha convertido en fila. Y así se transponen las matrices. Entonces voy a borrar esto. Y tengo ahí la transposición de matrices. Entonces, pregunta, ¿será que el conjunto, bueno, el subconjunto de todas las matrices simétricas del conjunto de matrices forma un subespacio vectorial? A ver, ¿cómo lo resolverían? ¿Qué dicen? En este caso la matriz tendría que ser 0. Ya, O primera no sé. propiedad. Efectivamente, en las matrices 2 por 2, entonces pues vamos bien, ¿no? Entonces voy a tener que el 0, primera condición, entonces la matriz 0, 0, 0, 0, que la voy a llamar la matriz 0. Entonces si transponemos la matriz 0, 0 transpuesta, pues va a ser 0, 0, 0, 0. Ajá, la matriz 0 es una matriz simétrica, entonces pertenece al conjunto de matrices simétricas. Pues check. Tengo que el 0 sí es elemento de este conjunto, porque el 0 es una matriz simétrica. Siguiente propiedad. Tengo que demostrar que si yo tengo dos matrices simétricas, entonces la suma de dos matrices simétricas sigue siendo simétrica. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, siendo unas matrices 2 por 2, pues esto no es muy complicado. Entonces, una matriz simétrica 2 por 2 se vería de la siguiente forma. Se vería como, ya puedo allá, A, B, C, B. Todas las matrices simétricas se ven así. Los elementos de la diagonal pueden ser el que le venga en gana,
pero la parte triangular superior y la parte triangular inferior tiene que ser una el reflejo del otro. De tal forma que si yo transpongo voy a obtener exactamente la misma matriz. Entonces, si yo agarro una matriz simétrica y agarro otra matriz simétrica, alfa, beta, rho, beta, y sumo esto, pues a ver qué ocurre. Tendré entonces alfa más A, tendré beta más B, tendré beta más B y tendré C más rho. Ajá. ¿Cómo es esta matriz? Simétrica. Es una matriz simétrica. Ah, cool. Entonces he demostrado las dos propiedades. Por tanto, el conjunto de matrices simétricas del conjunto de matrices cuadradas forma un subespacio vectorial. Forma un subespacio vectorial. Dicen, ¿y al sumar matrices no afecta si las sumamos por la izquierda a la derecha? En la suma no. No importa cómo sumemos las matrices. En el producto sí va a importar si multiplico por la izquierda o por la derecha. Pero los espacios vectoriales no contemplan el producto de matrices, por si acaso. Entonces, los espacios vectoriales solo requieren que haya una operación interna y una operación externa que sería el producto por un escalar. ¿Dónde he puesto eso? Me acuerdo que he hecho eso. Aquí está. Entonces, el conjunto de matrices rectangulares en general es un subespacio, es un espacio vectorial donde se define la suma como la suma de entrada por entrada y se define el producto por un escalar. Entonces es el producto por cada una de sus entradas. No contempla el producto entre matrices para que sea espacio vectorial. Solo necesita que se pueda sumar y que se pueda multiplicar por un escalar. Y la suma es conmutativa, desde luego. El producto no es conmutativo entre las matrices, pero vamos a ver eso un poquito más adelante. Ok, entonces el conjunto de las matrices simétricas, pues resulta que es un subespacio vectorial. Entonces ya les había dicho la importancia detrás de las estructuras de espacios vectoriales. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Se cortó, no sé qué tiene esto. Entonces, una vez más, nosotros conjeturamos entonces un modelito, alguna ecuación matemática, y resulta que esta ecuación tiene infinitas soluciones. Si las infinitas soluciones tienen estructura de subespacio vectorial, estamos hechos. Podemos encontrar la mejor solución. Si no, estamos fregados. Tenemos que encontrar todas y cada una de las infinitas soluciones. Claro que existen otras estructuras, no solo espacios vectoriales, existen grupos, ideales, existen varias estructuras matemáticas donde cada una de ellas tiene ventajas potenciales. Pero bueno. Ok, hasta aquí entonces con los subespacios vectoriales. A ver, voy a revisar el sílabo y creería que con esto pues ya vamos bien, a menos que tenga que meter bases más acá. Con base al nuevo sílabo estaríamos...
Sí, tenemos que terminar bases. Hasta nuestro primer parcial tenemos que terminar bases de espacios vectoriales y luego vamos a entrar en un espacio vectorial producto interno. Muy bien, entonces revisemos esto más. Ok, y esa es la forma en la que voy a discriminar si es un subespacio vectorial o no. Primero tiene que ser un subconjunto, etcétera, etcétera. Muy bien, volvamos entonces a las combinaciones lineales. Y ahora definamos pues qué es la base. Primero, conjuntos generadores. Entonces, ¿qué plantean los conjuntos generadores? Si yo tengo un espacio vectorial, cualquiera, un espacio vectorial, yo puedo agarrar cualquier cantidad de elementos dentro del espacio vectorial y siempre la combinación lineal siempre me va a devolver un valor, un elemento que está dentro del espacio vectorial. Es la definición de la suma de elementos dentro de un espacio vectorial. Entonces, si yo agarro un conjunto, por ejemplo, el conjunto de polinomios de grado 3 con la suma y el producto usual, espacio vectorial, y agarro toditos los polinomios de grado 3 y construyo combinaciones lineales de estos, de seguro que voy a obtener todo el espacio vectorial. Entonces lo voy a llamar P3. Si B es igual a toditos los polinomios de grado 3, bueno, no voy a escribir eso ya. Entonces, si B es el conjunto de toditos los polinomios de grado 3, todititos, agarro a todititos y con toditos construyo una combinación lineal o construyo todas las combinaciones lineales. Como los he agarrado a todititos, están ahí en el saco, entonces los he agarrado a toditos los polinomios de grado 3, toditas las combinaciones lineales de estos elementos me va a devolver un elemento que ya está ahí adentro. Me va a devolver uno que ya está ahí adentro. No me puede devolver otro. No me puede devolver uno que está afuera. Si estoy agarrando a toditos, entonces una combinación lineal me va a devolver uno de aquellos que ya los he agarrado. Entonces vamos a ir quitando. Si yo quito un polinomio de todos los polinomios de grado 3 y construyo combinaciones lineales de estos, me van a devolver toditos estos puntos, incluyendo a los que están contenidos, y me va a devolver este elemento también, el que lo he sacado. Si voy quitando, pues 2, 3, 4, y así voy a ir quitando polinomios y construir todas las combinaciones lineales con estos elementos, resulta que voy a poder reconstruir a los demás. Pero va a llegar un punto en el que si yo sigo quitando elementos, va a llegar un punto en el que ya no voy a poder reconstruir todos los elementos a partir de combinaciones lineales. Entonces, los conjuntos generadores son aquellos conjuntos donde todas las combinaciones lineales me devuelven pues R3. Entonces, conjuntos generadores, si B, siendo este igual a U sub 1, U sub 2 hasta U sub n, es un subconjunto de los polinomios de grado menor o igual a 3. Entonces, se dice que este es generador. Se dice que B es generador. Sí, solamente sí. Para todo alfa i, la sumatoria de los alfa i con los u sub i con i de 1 hasta n me devuelve un elemento W que pertenece a P. Y este conjunto es P. Si todas las combinaciones lineales de estos elementos me devuelven un polinomio de grado 3 y en conjunto pues forman el espacio vectorial P sub 3, se dice que el conjunto es generador. Se dice que el conjunto es generador. Muy bien, entre los conjuntos generadores vamos a identificar o vamos a discriminar aquellos que son bases. Hay algunas que van a ser bases y hay algunas que solo van a ser conjuntos generadores. Las bases son conjuntos generadores maximal linealmente independientes.
Las bases se definen entonces como conjuntos generadores maximal linealmente independiente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, antes de seguir con la base, déjenme hacer un ejemplito con los generadores. Pues hagamos un ejemplo con R3. A ver. Ejemplo. Si yo tengo el espacio vectorial R3, noten la sutileza de lo que voy a hacer, ¿sí? Presten atención, esta parte es importante, a los que están distraídos. A ver, si yo tengo el conjunto si yo estoy en el espacio vectorial R3, espacio vectorial, entonces tengo este conjunto. A ver, este conjunto va a estar formado por los elementos 1, 2, 3, menos 1, menos 1, 2, 4, 2, 1, y pues 5, 2, 0. Ya puede ser rayado. Subconjunto de R3. ¿Será que este conjunto es generador? ¿Será que todas las combinaciones lineales de estos elementos terminan siendo todos los elementos de R3? ¿O habrá alguno que no está ahí incluido? Veamos. Si este conjunto es generador, ¿qué tendría que ocurrir? Tendría que ocurrir lo siguiente. Sea X, Y y Z un elemento que pertenece a R3. Un elemento cualquiera que pertenece a R3. Entonces, tiene que existir alfa. Uy, ya que no sé si voy a poner beta. Ya ni modo. Alfa, beta, rho y tita que pertenecen a R3. Que pertenecen a R, perdón. Tal que una combinación lineal de estos elementos sea exactamente igual a esto. A ver, veamos cómo podríamos hacer esto. Bueno, era que le ponga subíndices a estos, pero ya ni modo. A ver, necesito que X, Y, Z, un elemento cualquiera de R3, sea igual a alfa veces 1, 2, 3, más beta veces menos 1, menos 1, 2, más rho veces 4, 2, 1, más tita veces 5, 2, 0. A ver, ¿cuánto vale alfa, beta, rho y tita? De tal forma que esta combinación lineal alcanza a cualquier elemento de R3, a cualquier elemento X, Y, Z que pertenece a R3. ¿Qué tendríamos que hacer para resolver este problema? Volverlo un problema matricial, un sistema de ecuaciones. A ver si me siguen con esto. Sería entonces 1, 2, 3, menos 1, menos 1, 2. Aquí tendría 4, 2, 1. Aquí tendría 5, 2, 0. Todo esto multiplicado por alfa, beta, rho y tita igual a X, Y y Z. Entonces, esto tengo. Esto quiero encontrar esto. Se convierte en un problema matricial. Entonces hay que resolver este sistemita. Para resolver este sistemita, ¿qué tengo que hacer? Para resolver este sistemita, pues construimos la matriz aumentada y a darle. A ver, será entonces 1 menos 1, 4, 5, X. Tendré 2 menos 1, 2, 2. Tendré 3, 2, 1, 0. Y aquí tendré Y, Z. Entonces ahí está mi matriz aumentada. Hay que escalonarla a esta y tendré, a ver. A ver, antes de continuar con esto. Si yo utilizo el teorema de Roach-Frobenius, ¿qué información me va a interesar? ¿Qué quiero que ocurra? A ver. Camila. Quiero que tenga una solución. Bueno, si no tiene solución, ahí voy a estar en problemas, desde luego. Pero si tiene una única solución o infinitas soluciones, ¿qué puedo concluir?
Que sí es un generador. Que sí es un generador. Muy bien. Entonces lo que tengo que hacer es solo verificar eso. Pues vamos, metemos manos a la obra. La fila 2 va a ser igual a la fila 2 menos 2 veces la fila 1 y la fila 3 va a ser igual a la fila 3 menos 3 veces la fila 1 y de esa forma pues voy a obtener 1 menos 1, 4, 5x y aquí tendré 0. Si multiplicamos por menos 2, esto va a ser 1, esto va a ser menos 8, menos 6, sería menos 10, esto será menos 8. Y aquí tendré y menos 2 veces x, esto también será 0. Entonces si multiplico por menos 3, esto va a ser 5, si me equivoco me corrigen. Menos 12 sería menos 11 y menos 15. Por último tendré z menos 3 veces x. ¿Ok? El siguiente paso sería aniquilar la última. Entonces tendré que la fila 3 va a ser igual a la fila 3 menos 5 veces la fila 2. Y de esa forma voy a obtener una matriz equivalente que sería 1 menos 1, 4, 5x, 0, 1, 6, menos 8, y menos 2x. Y por último tendré 0. 0, si multiplico por menos 5 tendré 30, entonces será 29. No, 19, ¿no? A ver. 19. 40 menos 15, 25. Y aquí tendré pues z menos 10 menos 3. Entonces sería más 7x menos 5y. Bueno, espero no estar cometiendo ningún error. La fila 2 es menos 6, menos 8. Aquí está. Ok. Muy bien, entonces, teorema de Roche-Frobenius. ¿Cuántas soluciones tiene este sistemita? Entonces, escalonamos la matriz, ya no puedo obtener más ceros y contamos cuántas filas distintas de cero tengo. Pues tengo 3 filas distintas de cero y mi matriz tiene 4 columnas, por tanto, y la matriz aumentada, la matriz por bloques, también tiene el mismo rango. Entonces, el sistema tiene infinitas soluciones. Si el sistema tiene infinitas soluciones, listo. Ya garantizado, no necesito encontrar los valores de alfa, beta, rho y tita para concluir que este es un conjunto generador. Y ya está. Entonces, infinitas soluciones. Por tanto, B es generador. Pregunta, ¿será linealmente independiente? No, ¿Por qué? porque para que sea linealmente independiente tendría que haber solo una solución, ¿no? Y esa solución tendría que ser 0. Ok, muy bien, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Solo en este caso. Entonces, esto nos ayuda a matar 2 pájaros de un tiro. ¿Por qué? He probado que es un conjunto generador. Perfecto. Me pregunto, ¿será linealmente independiente? Para que sea linealmente independiente, tengo que igualar la combinación lineal a 0. Entonces, estos tendrían que ser ceros. Pero la ventaja de haber resuelto este problema, de haber llegado hasta acá, es que pues me facilita la vida. Entonces, si quiero estudiar independencia lineal, estudiamos la dependencia lineal. Entonces, tengo que poner x0, y0 y z0. Tendría entonces la misma matriz, 1, menos 1, 4, 5, 0, 1, menos 6, menos 8, 0, 0, 19, 25, y aquí tendría 0, 0, 0.
¿No es cierto? Si pongo x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0, pues se va a convertir en este bicho de acá. Y hacemos el mismo análisis y el sistema tiene infinitas soluciones. Por tanto, no es linealmente independiente, es linealmente dependiente en todo caso. ¿No es cierto? Y listo. Con esto pues hemos matado dos pájaros de un tiro. Entonces decimos que B es linealmente dependiente. Muy bien. Las bases, ¿qué plantean las bases sobre espacios vectoriales? Entonces, si B es un conjunto distinto del vacío y es un espacio vectorial, donde B es un conjunto de elementos, U sub 1 hasta U sub n, subconjunto del espacio vectorial, entonces se dice que B es base del espacio vectorial B, si ocurren dos cosas. Primero, B es generador. Del espacio vectorial. Y segundo, B es linealmente independiente. Tiene que ser linealmente independiente. Si es linealmente independiente, pues digo que es una base. Ahora voy a definir algo mucho más importante. La dimensión de un espacio vectorial. En este curso, pues, se estudian solo espacios vectoriales de dimensión finita. La dimensión de un espacio vectorial. Entonces, la dimensión de un espacio vectorial se define de la siguiente forma. Si B es un conjunto distinto al vacío espacio vectorial, y B es una base, y B subconjunto de B es base, entonces la dimensión del espacio vectorial B es igual a la cardinalidad de la base. Entonces recuerden, la cardinalidad de la base es igual al número de elementos que tiene una base. Muy bien. Y con eso pues ya tendríamos todas nuestras herramientas para poder discriminar muchos problemitas. A ver. Estoy desarmando mi lápiz. Este conjunto, el que hemos estudiado ahorita, no puede ser base. Esta no puede ser una base. ¿Por qué? Si bien es generador, no cumple lo de la linealidad. No cumple lo de la linealidad. No es linealmente independiente. Tiene que ocurrir las dos cosas al mismo tiempo para decir que un conjunto es base. Veamos entonces. ¿Cómo construimos bases? A ver, ¿cómo construimos bases? ¿Cómo construimos bases? A ver, ¿cómo abordamos este tema? Si yo tengo un conjunto cualquiera, primero tengo que garantizar que sea generador. Una vez que este conjunto sea generador, quiero construir o quiero encontrar a partir de este un conjunto linealmente independiente, pero manteniendo las propiedades, ¿no? De que sea generador y de que sea un conjunto linealmente independiente. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo haríamos para encontrar una base a partir de un conjunto generador? ¿Qué se les ocurre? Yo tengo aquí este conjunto generador. Aquí está el conjunto generador. Y quiero construir una base a partir de este conjunto generador. O sea, si ya es generador, pues ya he ganado la mitad del problema. Ahora solo tengo que garantizar de que sea linealmente independiente. ¿Cómo hago para encontrar una base a partir de un conjunto generador?
Ok, les explico entonces. Voy a agarrar todos estos vectores y los voy a poner. ¿Quieren ponerlos en filas o en columnas? Aquí los hemos puesto en columnas, ¿no es cierto? Para resolver este problema los hemos puesto en columnas. Todos estos están aquí en columnas. Los pondremos en filas, ¿ya? A ver, si ponemos en fila todos estos elementos, para el ejemplo anterior, entonces tengo, pucha, era 1, 2, 3. El otro era menos 1, 2. 4, 1, 1, 2, creo. 4, 2, 1 y 5, 2, 0. Ok, aquí los estoy disponiendo en filas. Entonces, voy a tener un espacio vectorial asociado. Todas estas filas, ¿sí? Generan un espacio vectorial, porque son generadores. Ahorita acabamos de ver que son generadores, hemos demostrado que son generadores, generan un espacio vectorial. Entonces, a este se va a conocer como el espacio vectorial fila. Tengo entonces el espacio vectorial fila, que está formada por todas las combinaciones lineales de las filas de esta matriz. Si nosotros quisiésemos hacer referencia al espacio vectorial columna, entonces lo que tendríamos que hacer es agarrar estos vectores como columna, y ahí tendríamos que todas las combinaciones lineales de estos tres vectores me van a devolver un subespacio vectorial columna, ¿sí? Subespacio vectorial columna en todo caso. Entonces, si los disponemos en fila, recuerden la reducción gaussiana, lo que podemos hacer es escalonar esta matriz. Entonces, el número de filas distintas de 0 que termine después de haber escalonado la matriz se va a convertir en una base asociada a este conjunto generador. Porque esos elementos, después de escalonar esta matriz, van a terminar siendo linealmente independientes. A ver, veamos. Escalonemos entonces esta matriz. Para escalonar esta matriz, voy a borrar esto. La fila 2 va a ser igual a la fila 2 más la fila 1. La fila 3 va a ser igual a la fila 3 menos 4 veces la fila 1. Y la fila 4 va a ser igual a la fila 4 menos 5 veces la fila 1. De esa manera voy a obtener 1, 2, 3. Aquí obtendré 0, 1. Aquí obtendré 5. Aquí obtendré 0. Esto sería menos 6. Estoy multiplicando por menos 4, ¿no? Menos 12, entonces sería menos 11. Si multiplico por menos 5, 0, menos 10, entonces sería menos 8. Si multiplico por menos, y aquí sería menos 15. ¿No es cierto? Ok, luego con la fila 2, pues puedo aniquilar todavía aquellas entradas. Tendré entonces, a ver, que la fila 3 va a ser igual a la fila 3 más 6 veces la fila 2, y luego la fila 4 va a ser igual a la fila 4 más 8 veces la fila 2. De esa forma voy a obtener la siguiente matriz. Sería entonces 1, 2, 3, 0, 1, 5, y tendré 0. Si multiplico por 6, pues este va a ser 0. 6 por 5, 30, te será entonces 19. 0, 0. Si multiplico por 8, 5 por 8, 40 menos 15, sería entonces 25. Perfecto. Y pues la última, la fila 4, se puede escribir como la fila 4 menos 25 19avos de la fila 3. Y de esta forma pues voy a tener 1, 2, 3, 0, 1, 5, 0, 0, 19 y 0, 0, 0. Ajá. ¿Cuáles son las filas distintas de 0 que aparecen acá? Las filas distintas de 0 son estas.
Contamos las filas iguales a 0, da igual. Entonces tengo aquí una fila de ceros. Entonces, la base asociada a este conjunto generador sería, si B era conjunto generador, entonces B barra, siendo este igual a 1, 2, 3, 0, 1, 5, 0, 0, 19, es una base. Entonces, ahora sí podríamos redefinir nuestro concepto de rango. ¿Qué es el rango de una matriz? Con base a lo que acabo de decir. Porque ahorita estoy encontrando el rango de la matriz. ¿Cómo podríamos redefinir el rango de una matriz? Ahora, que ya hemos revisado todos estos conceptos. ¿Es una base? Casi, casi. Porque recuerda que el rango nosotros lo habíamos definido como el número de filas distintas de 0 en una matriz. Entonces, tendríamos lo siguiente. El rango de una matriz en realidad es la dimensión del espacio vectorial fila o espacio vectorial columna asociado a este. Acá tengo un espacio vectorial fila. El espacio vectorial fila está formado por todas las combinaciones lineales de estos elementos que están dispuestos en filas. Entonces tengo ahí un espacio vectorial fila. Espacio vectorial fila. Entonces, al escalonar la matriz, al encontrar el rango de la matriz, lo que estoy haciendo, ojo que aquí he realizado solo operaciones por filas. Entonces, lo que estoy haciendo en el fondo es encontrar la dimensión del espacio vectorial asociado a las filas, el espacio vectorial fila. ¿Por qué? Ahora, esta es una base. Aquí están, estos son los elementos de la base para este espacio vectorial. ¿Qué dimensión tiene este espacio vectorial? Este espacio vectorial tiene dimensión el número de elementos que tiene la base. Así se define la dimensión de un espacio vectorial. La dimensión de un espacio vectorial es la cardinalidad de una base, cualquier base. Yo tengo una base cualquiera, entonces cuento cuántos elementos tiene esta base y de esa forma defino la dimensión de un espacio vectorial. Entonces, no es coincidencia en realidad, tiene que ver mucho con un poco de álgebra lineal, que R3, el espacio vectorial R3 tenga dimensión 3. Entonces, si este es un espacio vectorial que lo voy a llamar A, entonces la dimensión de A va a ser 3. Porque hay 3 vectores que son generadores y linealmente independientes que forman todo el espacio vectorial R3. Por tanto, la dimensión de este espacio vectorial va a ser 3. Entonces, la dimensión de un espacio vectorial Rn, pues va a ser n. Ahora, ¿cuál es la dimensión del espacio de matrices 2 por 2? ¿2? Fácil. Lo que tendríamos que hacer es agarrar un conjunto de matrices, varias matrices al azar, nos damos 10 matrices al azar. De las 10 matrices demostramos primero que sea generador, de las matrices 2 por 2, ¿no? Entonces demostramos primero que sea generador. Una vez que hemos probado que es generador, le aplicamos la técnica que hemos hecho ahorita y con eso encontramos una base. Y luego contamos cuántos elementos tiene esa base y esa va a ser la dimensión de nuestro espacio vectorial de matrices 2 por 2.
No me voy a adelantar todavía a hacer nada. Ok. Ahora vamos a revisar un tópico bastante... Este es facilito, ¿sí? Este tópico, pues, son las bases canónicas. A ver. ¿Cómo son las bases canónicas? En general, canónico, ¿qué quiere decir? ¿Recuerdan ustedes la ecuación canónica de la parábola? ¿Recuerdan la ecuación canónica de la parábola? La ecuación canónica de la circunferencia, de la elipse. A ver, solo como un pequeño paréntesis. Entonces, recuerden que la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos cuya distancia a un punto fijo y a una recta directriz son iguales. Pues ahí está la parábola. Entonces, la definición sería que la distancia de un punto X cualquiera al foco, si este es el foco y este es un punto X cualquiera y esta es la recta directriz, tiene que ser igual a la distancia de este punto a la recta directriz. Entonces, esta es la ecuación de una parábola. Ok. La ecuación de la parábola, pues hay que comprenderla, hay que entenderla, pero esta ecuación tal cual es ligeramente complicada. Entonces, para ello nosotros hacemos un par de cositas interesantes. O sea, identificamos el centro como HK y a partir de aquí esta distancia la volvemos P, esta distancia la volvemos P y aparece una ecuación que es X menos H al cuadrado igual a 4 veces PY menos K. Ajá, la ecuación de la parábola. Pero esta es una ecuación canónica. ¿Por qué? Porque me permite dibujar con mucha facilidad, me permite identificar muchas cosas sobre la parábola, el lado recto, el vértice, me permite identificar el vértice, además que es fácil de manejar, etcétera, etcétera. Entonces, he aquí la gracia de las ecuaciones canónicas. Entonces, ahora vamos a estudiar las bases canónicas. Sí, podrías utilizar la definición de la parábola. Muchas veces hay que utilizar la definición de la parábola para resolver algunos problemas. Sobre todo cuando tú tienes, por ejemplo, aquí está el foco y aquí está la recta directriz. Entonces, ¿cómo construyes la ecuación de esta parábola? No puedes construir la ecuación de esta parábola a partir de la ecuación canónica. Tienes que utilizar la definición. Si no, no hay forma. Entonces, las bases canónicas tienen ese objetivo, facilitarnos la vida y hacer que las cosas se vean más bonitas. Revisemos entonces cómo serían las bases o cómo son las bases canónicas para algunos espacios vectoriales. Si yo tengo Rn, vamos a empezar con R3 ya. Si yo tengo R3, entonces la base canónica, la voy a llamar B, está formada por tres vectores, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Todas sus entradas iguales a 0 y de a 1 pues voy a ir cambiando a la unidad. ¿Cuál es la ventaja de tener la base canónica? La ventaja de tener la base canónica yace en lo siguiente, que las coordenadas de un punto cualquiera, de un vector, X, Y, Z cualquiera, bajo la base canónica, pues se escribiría como X, 1, 0, 0, más Y, 0, 1, 0, más Z, 0, 0, 1. Ajá, para todo X, Y y Z que pertenece a los reales. Listo. Entonces, la base canónica, pues, si tú realizas este producto con este, no sé qué, y luego lo sumas, pues vas a obtener exactamente esto. Entonces, los escalares tienen que ser exactamente alfa, X, Y y Z. Perfecto. He aquí la ventaja de tener bases canónicas. Si estoy en Rn, entonces, pues ya no voy a hacer esto, sí, en Rn, pero tú entenderás que lo que tienes que hacer es, pues, 1, 0, 0, 0, ponerle tantos ceros como sea posible y de a poquito pues ir cambiando las entradas a 1. Cada una de sus entradas a 1 y de esa forma vas a tener la base canónica por todas estas cosas que nos brinda la base canónica. Si estoy en el conjunto de polinomios de grado menor o igual a 4 sobre los reales con la suma y el producto por los escalares usual, la base canónica está formada por los polinomios
x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x y 1. De tal forma que un polinomio de grado 4 menor o igual a 4, cualquiera, se puede escribir de la siguiente forma, ¿no? Yo tengo un polinomio de grado 4, ax más bx al cubo más cx al cuadrado más dx más e. Se puede escribir como, pues ya no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Va a ser, voy a copiar todo esto otra vez. Si yo tengo un polinomio cualquiera, entonces bajo la base canónica, los coeficientes tienen que ser exactamente los mismos, ¿no? Porque esta es la base canónica. Y aquí tendría por 1, ¿no? Por 1. Pregunta, ¿cuál es la dimensión del espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a 4? Daniel, ¿cuál es la dimensión del espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a 4? Daniel. Nayeli. Nayeli. Dicen, no sé. Ya. Valeria. No estoy segura, Alicia. Ok. Diego. Dice, se supone que la dimensión tiene que ser igual al número, o bueno, de B, ¿verdad? Algo así era. Sí. Eh, ¿Cuántos? perdón. Sería 4. No, pues. Vas bien, Diego. ¿Cuántos elementos tiene la base? Ya tiene 5 elementos. Entonces la dimensión del espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a 4 tiene dimensión 5. El tema de la dimensión es importante. Cuando veamos el teorema sobre isomorfismos, va a ser importante que ustedes comprendan el tema de la dimensión, porque vamos a tratar un teoremita importante sobre la dimensión. Ok, entonces vamos a construir el conjunto de matrices 2 por 2 sobre los reales, con coeficientes reales, con la suma y el producto usual. Entonces, la base canónica para el conjunto de matrices 2 por 2 va a ser igual a... ¿Por qué? Porque es la más fácil con la que vamos a trabajar, ¿no? Si yo tengo una matriz A, B, C y D, entonces una combinación lineal de los elementos de la base, pues implicaría que los coeficientes van a ser exactamente... Los coeficientes... Ay, pucha, dejó de ser cortado esto. Os estoy empezando a notar inquietos, distraídos, a unos cuantos. Un ratito más vamos a irnos al receso. Coach, son las 6 ya. Qué rápido. Entonces, volviendo, el conjunto de matrices 2 por 2, el conjunto de matrices 2 por 2 tiene la siguiente base canónica. Entonces, Cecilia, ¿cuál es la dimensión del espacio vectorial de matrices 2 por 2? 4. 4. Así de facilito.
Entonces, ya he revisado el espacio vectorial de 3, el espacio vectorial polínomos de grado menor o igual a 4, el espacio vectorial de matrices 2 por 2. En general, si yo tengo un conjunto de matrices, un espacio vectorial de matrices n por m, ¿qué dimensión tiene este espacio vectorial? N por m elementos. Entonces, la base va a estar formada por n por m elementos. Si yo tengo una matriz 3 por 5, entonces la base tiene que tener 15 elementos. La dimensión de este espacio vectorial va a ser 15. Ok, no vamos a hablar de la dimensión de las funciones continuas del intervalo compacto, porque ese es un espacio vectorial de dimensión infinita. Entonces, la dimensión del espacio vectorial de funciones continuas, la dimensión del espacio vectorial de funciones continuas en el intervalo 0, 1, sobre los reales con la suma y el producto habitual, es, bueno, tiende al infinito. Es el primer subespacio, el primer espacio vectorial o el primer subespacio vectorial de dimensión infinita. Y pues solo vamos a tener ligeros contactos con este de acá. No lo vamos a estudiar, no es parte de nuestro contenido. Aunque este de acá es vitalmente importante. ¿Por qué? A ver, cuando tú tienes una colección de datos, tienes información. ¿Alguno de ustedes ya ha visto series de tiempo? Creo que en econometría lo hemos hablado. Sí, Lice. Okay, los cursos de especialidad, las maestrías y los doctorados en términos de economía tienen como objetivo entender bien las series de tiempo. Y para las series de tiempo, pues tienes muchas herramientas. Por ejemplo, si yo tengo una colección de puntos, no puedo hacer nada. Todas las herramientas del cálculo tienen como cimiento las funciones. Entonces, si yo tengo solo nada, no puedo derivar, no puedo integrar, no puedo hacer nada. Entonces, lo que puedes hacer o lo que se hace es construir una función. Entonces, puedes construir una función que haga esto, por ejemplo. Que pase por toditos los puntitos, ¿no? Pero es una función, pues, ah, es una función que no nos devuelve mucha información útil. Están ahí, parece que se ha colgado esto. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Lo escuchamos. Sí, Luis. Entonces podríamos tener esta función, construir una función que pase por todos estos puntos, pero que se vea así. Pues no me sirve. Entonces alguien podría construir una función un poquito más suave, que haga esto, yo creo, me imagino. Oh, está todavía más interesante. Pero pues como que no me ayuda mucho. A los financieros y a los economistas les encanta ver rectas, solo quiere ver rectas. Ven una parábola y ya hasta empiezan a rezarle al demonio, porque es más difícil de tratar una parábola. En cambio, una recta es súper fácil. AX más B, listo. Deriva esto, ahí está la derivada. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que por cada unidad extra voy a ganar tanto, por cada unidad voy a perder tanto, por cada unidad porcentual va a incrementar tanto. Claro, si este es un numerito, pues rico, ¿no? Pero si fuera esto, coseno en X multiplicado por A igual a F en X, entonces la derivada es igual a menos el seno en X por A. Y ahora, ¿cómo se entiende esto? Eso ya no les gusta, pues puta, y empiezan a echarle la culpa a los matemáticos, empiezan a putear en chino.
Pero si es una recta, oh, están tranquilos. Y todos sus modelitos, los modelos más sencillos que hay, desde luego, son puras rectas. Todo es lineal, todo es lineal. Econometría, todas son regresiones lineales, todo es una recta, no quieren saber de una curva. Y las técnicas más avanzadas, créanme, las técnicas más avanzadas no usan rectas, no usan rectas. Pero ya pues para eso tienes que hacer un curso especial. Muy bien, y la otra técnica pues es agarrar esto y construir una regresión lineal. Y lo que ocurre, ¿qué me importa? Aquí, para mí es así, porque el libro de hace 500 años atrás dice que así se tiene que comportar y así se tiene que comportar. Me cago en la tapa. Listo. Y aparecen las rectitas. Ok, estos tipos de problemas aparecen problemas de dimensión. Entonces lo que tú haces es construir cuáles son las mejores funciones. Entonces, si tú tienes un espacio vectorial de dimensión infinita, entonces puedes construir cualquier función continua en cualquier intervalo. Entonces agarras este y construyes, ya, este se está emputando demasiado, ya. Y puedes pillar, pues, una función continua que sea la mejor, ¿no? Y eso se conoce como campo de, no es campo de vectores, campo de direcciones se llama. Vectores de dirección, me he olvidado el término, a ver, pucha. Es una técnica que la han expuesto en el Congreso de Matemáticas del 2018, en el Congreso Mundial de Matemáticas del 2018. Es una técnica, máquina de vectores, ahí está. Donde trabaja pues este tipo de cosas, donde necesitas espacios vectoriales, cosas por el estilo. Muy bien. Ya, pues ya los he perdido unos cuantos. Ya los he identificado. ¿A quién los he perdido? Ok. Hasta aquí habríamos llegado con el contenido. Creería que no vamos a revisar mayores detalles. Hacer más o menos algunos detalles por ahí, ¿no? Pero, pues hasta aquí sería lo más grueso de nuestro contenido. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Muy bien. Yo tengo una duda, pero es sobre el libro Dime. que está en plataforma. Eh, es solo una muestra y creo que no está completo. El libro que está en la plataforma. Sí, o sea, solo está hasta la página 50. Sí, es una muestra. El profesor Santiago Ruelos me envió esta muestra en octubre, me acuerdo, cuando estaban los problemas, pero no tiene ese libro completo. Listen, yo conseguí el libro completo en PDF. Si quiere lo puedo mandar por el chat. Depende de ti. ¿El del 2020? Sí, creo que sí es ese. Porque hay uno, yo también lo tengo, pero no es del 2020, no sé, creo que es del 2012, del 2000 algo. Pero está incompleto y tiene errores, pero si has conseguido el del 2020, pues súper. Sí, este solo es las primeras 50 páginas. Y tienen hartos problemitas bien bonitos ahí que tienen que ir resolviendo. Dice que es la 10ª edición. A ver, déjame ver qué edición es esta. Pues aquí no aparece qué edición será esta. Muy bien.
Vámonos a nuestro receso. Nos vemos el 25. Sí, nos vemos el 25. No sé qué más podríamos hacer a la vuelta, pero... Chao.
Ok, volví. Dice, yo tenía una duda, no sé si podemos hacer un ejemplo cuando ver, o sea, ver si tiene una estructura de subespacio vectorial, justo en la segunda condición, la duda que le pregunté antes, para ver si el vector era, o sea, cómo armar el segundo vector y todo eso, si es que nos dan o no. No sé si me explico bien, por favor. Sí, te estoy entendiendo. A ver, déjame sacar un ejercicio del libro. A ver, aquí tenemos un par de ejercicios. Ejemplos, a ver, por ejemplo, el ejercicio 9 de la página 103. Y nos da un par de subconjuntos y toditos están en R3. Entonces tengo el conjunto R3 sobre los reales con la suma y el producto usual. Entonces dice, por ejemplo, si B está formado por todos los puntos A, B y C, tales que A por B igual a 0. Digamos. Entonces, ¿será que B es un subespacio vectorial? Entonces, revisamos. Veamos, primera condición, ¿será que el 0 pertenece? Entonces, 0, 0, 0 es un elemento que pertenece a B, efectivamente. Pertenece a B, ¿por qué? Porque la primera entrada por la segunda entrada, pues efectivamente me da 0. Perfecto. La segunda condición, a ver, tomemos entonces dos vectores, A, B y C, más el vector alfa, beta y rho. Entonces, de tal forma que yo sé que A por B es igual a 0 y alfa por beta también es 0. Entonces, ¿qué tendremos acá? Tendremos A más alfa, tendré B más beta y C más rho. A ver, veamos si esto pertenece a la misma categoría. Si A más alfa lo volvemos, pues que lo voy a llamar a esto.
sigma sub 1. Entonces, este va a ser, digamos, sigma sub 1, sigma sub 2 y sigma sub 3. ¿Será que sigma sub 1 por sigma sub 2 es igual a 0, el producto? Entonces, a ver, veamos. Sigma sub 1 por sigma sub 2 tendría que ser 0, respetando la condición en la que se construyen estos elementos, ¿no ve? ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? Ok, entonces, alfa, sigma 1 va a ser igual a más alfa. Entonces, de acá voy a obtener que es A más alfa multiplicado por B más beta. ¿A cuánto será igual? Entonces, si distribuimos esto, tendríamos que A por B, tendríamos A por beta, tendríamos alfa por B y tendríamos alfa por beta. Entonces, yo sé que A por B es 0 y alfa por beta es 0. Entonces, solo tengo certeza de que esto es 0 y esto es 0. Por tanto, esto va a ser igual a A por beta más alfa por B. Y no necesariamente es 0. Podría ser distinto de 0. Y con eso, pues ya está arruinado el problema. No pertenece al mismo conjunto. No cumple con la condición. Y por ende, concluimos que B no es subespacio vectorial. Ahora sí, ¿se comprendió mejor? Sí, Liz. Tal vez el F del 9 igual podríamos hacer, por favor. Ya. Entonces dice, si el conjunto B ahora está formado por la tripleta ABC, donde si multiplico K sub 1 por A más K sub 2 por B más K sub 3 por C, esto tiene que ser 0. Entonces, donde K1, K2 y K3 son valores fijos, ¿sí? No son cualesquiera, son valores fijos. Digamos que 4, 5 y 8, digamos. Entonces, tiene que ocurrir eso. El 0, pues, va a cumplir. No hay ningún problema. 0, 0, 0, check. Pertenece a B. Entonces, si tengo dos elementos, A, B, C, y tengo alfa, beta y rho. Entonces, la suma me va a devolver alfa A, alfa más A, B más beta y C más rho. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir, si este fuese elemento de B, entonces al multiplicar K1 por la primera entrada, K2 por la segunda entrada y K3 por la tercera entrada, eso me tiene que dar 0. A ver, veamos si cumple. Entonces, multiplicamos esto por 0, entonces K1 por alfa más A más K2 por B más beta más K3 por C más rho. Ok, distribuyes acá esto y pues va a ser 0, ¿no? Entonces K1 A más K2 B más K3 C más K1 alfa más K2 beta más K3 rho. Va a ser igual a esto. Estoy distribuyendo y lo estoy reacomodando. Entonces, como este pertenece a B, entonces yo sé que esto de acá es 0. Como este también pertenece a B, porque he agarrado dos elementos que pertenecen a B, entonces este también es 0. Y de esa forma tengo que esto de acá es 0. Ajá, cumple. Entonces, check. Este es un subespacio vectorial. Vectorial. Muy bien. Mañana podemos seguir revisando problemitas del libro. Yo no tengo problema. Es más, es aconsejable que empecemos a revisar los problemitas del libro y prepararnos, ¿no?, para un examen del viernes.
No voy a avanzar más. Más, menos algún detallito tal vez que se me ha ido, alguna cosita tal vez mencione, pero lo grueso ya lo hemos abordado. Dicen, entra en conceptos teóricos al examen. Ujú. La teoría es importante en este curso de álgebra lineal. Porque no es un curso de finanzas ni de economía, ¿no? Es un curso de álgebra lineal aplicada. Y la vamos a aplicar casi al final. Pero necesito que comprendan bien estas ideas, estos conceptos. Luego vamos a hablar de proyecciones ortogonales y vamos a hablar de regresiones lineales y ahí le voy a dar palo a eso. Le voy a dar duro a la parte de las regresiones lineales que utilizan un montón los economistas y los financieros. Entonces no puede ser que hagan regresiones lineales sin tener idea de qué está ocurriendo, qué están haciendo. En una defensa de tesis a la que yo entré, le hice una pregunta bien sencilla de regresiones lineales y no pudo responder. Entonces, no están yendo a la universidad a ser pues manejadores de software, ¿no? No es meter a la computadora y es que esto ha salido en la computadora y se acabó. Es comprender lo que está ocurriendo por detrás, poder justificar lo que ha ocurrido. ¿Y entran demostraciones de los teoremas que vimos? No, las demostraciones no las voy a pedir. Ya me he cansado de pelear con las demostraciones. No les gusta a los estudiantes. Entonces no les voy a pedir demostraciones. Pero sí problemas como estos, ¿no? Donde hay que hacer algún análisis, hay que hacer algún cálculo. Y preguntas teóricas, ¿no? Donde O sea, problemas de aplicación, digamos, dicen. Ah, va a todavía. haber un solo problema con contexto, ¿no? Que diga, si Juancito come tanto y Pedrito come tanto, un solo problema. Los demás tienen que ser de manipulación algebraica, ¿no? Este curso, antes de ser aplicada, es álgebra lineal. Entonces necesito que entiendan la estructura de espacio vectorial. Eso es primordial. Sí, y créanme, si van a hacer un curso de maestría, no tenemos un curso de maestría en finanzas en Bolivia, tampoco una maestría en economía. La UPB ha sacado recién su curso de maestría, ¿no? Tiene su programa